Vamos a grabar. Bueno, muy buenas tardes. Todas las personas que están conectadas están ahora con nosotros. La Caja de Compensación Familiar Cajamac, su directora, la doctora Marta García, y la jefa de programa especial, la doctora Adi Martínez, les dan la bienvenida a esta, la octava tertulia Samaria. Bueno, y ya finalizando el año, pues ya nos hacen falta dos tertulias, la de octubre y la de noviembre, para terminar este ciclo de conferencia del 2021. Muy pronto, pues, estamos pendientes del nuevo tomo del libro Tertulia Samaria. Ya el doctor Rey, pues, ya hablará un poquito sobre eso para seguir adelante con las tertulias. Bueno, y hoy tenemos como título la creación del departamento del Cesar entre prácticas sociales, económicas, políticas y culturales. Nuestro ponente en el día de hoy es el doctor César López Cruz. Doctor Rey, bienvenido a Tertulia Samaria, adelante. Muchas gracias, Omar. Gracias a Cajamac por, en medio de la pandemia, sostener este programa tan importante para la reconstrucción de la historia regional de un territorio tan importante como es el territorio de Santa Marta y hoy ya pues el departamento de Magdalena y los departamentos que pertenecieron, digamos, territorio que perteneció como es el departamento del Cesar y el departamento de La Guajira. De verdad que ya después de 6 años, de 7 años, como quien dice, haciendo la tertulia Samaria, con la publicación de 4 tomos y ya a punto de salir el 5º tomo, yo creo ya a finales del mes de octubre estaremos anunciando qué día vamos a presentar el libro, donde se recogen 9 ponencias del siglo XV, XVI y XVII de Santa Marta. Es importante señalar a todas y a todos que estamos trabajando en este año y los 2 años siguientes, o sea, 2022 y 2023, vamos a seguir trabajando la historia de Santa Marta y su territorio del siglo XX, que es un siglo poco estudiado, pero que queremos con estas conferencias tratar de recuperar esa historia del departamento del Magdalena y del territorio que lo conformaba en el pasado. El doctor Simón Martínez, hace unos meses, exactamente en mayo de este año, nos hizo un contexto geopolítico del departamento del Cesar y ese contexto geopolítico lo vamos a terminar de completar, por llamarlo de alguna manera, con la conferencia del historiador César Augusto López Cruz. La conferencia que nos va a brindar César, magistral, por supuesto, es la creación del departamento del Cesar entre prácticas sociales, económicas, políticas y culturales. Es bien interesante ver cómo la creación del departamento del Cesar se va a dar 2 años después de la creación o de la organización del departamento de La Guajira, que todos señalan al gran líder liberal magdalenense José Ignacio Vives Echeverría, conocido como Nacho Vives. Eso aconteció en 1965 y creo que Nacho fue el primer gobernador del departamento de La Guajira. Ya para el año entrante se está preparando precisamente una ponencia para este evento por algún otro historiador. Pero el departamento del Cesar nace en el 67, 2 años después. Se discutió de alguna manera que el departamento, el territorio que tiene el departamento del Cesar no era el que inicialmente se había comprometido alguno, lo expuso el doctor Simón en su conferencia, sino que era un poco el sur de lo que hoy se llama el sur de La Guajira y un poco el centro del Cesar, y que hacia el sur del departamento del Cesar, que es entonces al sur del Magdalena, quedaba precisamente la posibilidad de crear otro departamento. He escuchado recientemente que algunos defensores de la creación del departamento del Cesar y de la crítica a la forma de gobernar desde Santa Marta
por ejemplo, critican a los amigos ¿cómo llama? Del banco, Pedro Castro. del Banco Magdalena, critican a los banqueños por no haber aceptado pasarse al departamento del Cesar y quedarse en el departamento del Magdalena, porque ellos consideran que les ha ido mejor a los chivichagüeros, chiriguaná, y a los, inclusive los de Tamalameque frente a la... De todas maneras, vamos a escuchar a César. César es licenciado en Ciencias Sociales de la Educación de la Universidad del Atlántico, es especialista en enseñanza de la historia, es magíster en historia, por ahí lo saluda desde España Jan Simón, que creo que estudiaron juntos. Sí, claro. Él está haciendo un doctorado ahora en España, en Madrid, y orienta la cátedra de historia regional y de historia del programa de sociología que tiene la Universidad Popular del Cesar. César, que si bien es cierto es barranquillero, ha trabajado mucho el tema del Cesar por su paso como profesor de bachillerato en un colegio de Valledupar, el colegio Francisco Molina Sánchez, la IED, como llaman ahora, institución educativa, Francisco Molina Sánchez, pero se ha dedicado al estudio de la historia del departamento del Cesar. De tal manera que, César, muchas gracias por aceptar la invitación. Veo conectado a compañeros del programa de sociología, Hanner, Fátima, y a todos los demás compañeros que están por allí y que han escrito en el chat. De todas maneras, César, buenas tardes y adelante, por favor. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Agradezco la invitación de la Biblioteca Cajamarca en el marco de las tertulias samarias, ciclo de conferencias sobre la historia de la provincia de Santa Marta y del Caribe colombiano durante el siglo XX, y al profesor Edgar Rey para analizar la incidencia de los intereses políticos, económicos y culturales en la creación del departamento del Cesar el 21 de diciembre del año de 1967, el cual se legitimó a través de la ley 25 del 21 de junio de 1967, firmada por el presidente Carlos Lleras Restrepo. El 2 de julio de 1967, el entonces notario Jaime Dangond Ovalle expidió el documento para publicación oficial. En tanto, Alfonso López Michelsen se convirtió en el primer gobernador del Cesar, nombrado por el presidente Lleras Restrepo. Ese es el contexto inicial de lo que vamos a tratar hoy. La conferencia la dividiré en 3 momentos. En el primero escucharemos la canción del compositor Adolfo Pacheco en 1965, el departamento del Cesar, como una iniciativa de la creación del departamento, en la voz de Elton Jiménez y el acordeón de Hugo Carlos Granados, en la cual se describe la iniciativa en la creación del departamento y los territorios comprendidos. Precisamente en la primera iniciativa, la canción describe los territorios conformados, por ejemplo, de La Paz hasta San Juan, de Fonseca a Río de Oro. Entonces, ya hay una primera iniciativa, aunque en el 57 hubo un intento también de conformación del departamento. Eso lo veremos más adelante. El segundo momento, analizaremos la incidencia de los intereses políticos y económicos, culturales e ideológicos en la creación del departamento. Haremos un recorrido por las publicaciones a partir de un balance historiográfico y un análisis del Cesar, ¿sí?, lo planeado y lo soñado. El tercer momento, terminamos con vallenato nuevamente, ¿sí?, con la canción Aquí está el Magdalena, un merengue de Julio Erazo, canción dedicada al maestro Rafael Escalona tras la segregación de la región sur oriental del Magdalena, en la que se formó el nuevo departamento del Cesar en el año de 1967.
Entonces, escuchemos esta primera, a través de la canción Vallenata, una iniciativa de la creación del departamento. Se ha levantado un gran movimiento en todito Valledupar y por toda esa región llena de prestantes elementos para conseguir la aprobación del nuevo departamento que casualmente deseamos todos se llamará del Cesar. Y todos los valduparenses y de sus pueblos más lejanos anhelan como cesarenses vivir unidos como hermanos. Tienen Codas y el departamento el primer centro algodonero. Esta región que es muy afamada por esos grandes cultivos. Por aquí también ya se produce, dicen los villanueveros. Por eso es que de esta tierra estamos orgullosos y muy altivos. Desde La Paz hasta San Juan y de Fonseca, Río de Oro, todas estas tierras están muy llenas de grandes tesoros. En Chimichagua, en Chiriguaná, en Tamalameque y La Gloria, allá en González, en Aguachica, Gamarra y en el Copey, apoyan el movimiento que ha de pasar a la historia, a que se apruebe en el Parlamento ese proyecto de ley, y así quedará de inmediato legalmente constituido, con todas las leyes del caso, lo que todos hemos pedido. Le hemos cumplido al departamento que muy pronto han de aprobar. Para Colombia será el orgullo más grande que haya tenido, porque con el nacimiento de nuestro departamento, muchos de los pueblos olvidados se quedarán redimidos. Apoyemos el movimiento con entusiasmo y corazón. ¡Viva el nuevo departamento! ¡Gritemos a todo pulmón! Partimos de la realidad que vivían los políticos que crearon el departamento, de sus ideas altruistas, progresistas, de su amor por el terruño, así como de la producción algodonera de la época para la vigorización económica del territorio soñado, en alianza con la promoción del Festival Vallenato como proyecto para la consolidación de una identidad cultural. Para ello, nos apoyamos en el concepto de espacios de experiencia que según Reinhard Koselleck, 1993, página 338, se refiere a un pasado presente cuyos acontecimientos han sido incorporados y pueden ser recordados e incluye tanto la elaboración racional como sedimentos inconscientes, fusiona la experiencia propia y la transmitida por instituciones y generaciones. Entre los líderes y los roles destacamos a Alfonso Araujo Cotes, 1924, La Paz, quien siendo representante a la Cámara por el Magdalena y en representación del Movimiento de Renovación Liberal MRL, es el primero en presentar el proyecto de ley en 1964, por el cual se crearía el departamento.
De allí que Murgas Aponte, 2017, de ahora en adelante, página 114, lo llamó precursor del departamento del Cesar. Este no tuvo luz pública, para referirme al proyecto, este no tuvo luz pública debido a que se traspapeló cuando cursaba paralelamente con el proyecto del senador José Ignacio Vives sobre la creación de La Guajira. En ese momento, y sin saberse a estas horas la verdad, se fumó y se extravió el proyecto del Cesar. Si bien estas palabras dejan la duda sobre las extrañas circunstancias que rodearon el primer fracaso, fue Clemente Díaz Luques, político cesarense de esa generación, quien en la entrevista concedida al profesor Hugo Sánchez lo afirma. Nacho Vives se apoderó del proyecto y presentó con base de ese otro y creó el de La Guajira. Seguimos con Antonio Murgas. Murgas, nacido en San Diego, municipio que para la época pertenecía al Magdalena Grande, abogado, ocupó puestos como gobernador del Cesar, ministro del Trabajo, congresista, embajador de Colombia ante la ONU y rector de la Popular del Cesar. ¿Sí? Llega a la Cámara de Representantes en el 96 y retoma el proyecto de ley con el apoyo de los algodoneros, ¿sí? Que comenzaban, digamos que a organizarse en Codazzi y de los jóvenes líderes que seguían a López Michelsen. Murgas es el autor de la Ley 25 de 1967 del Diario Oficial 1967, página 8, que permitió la creación del departamento después de los procedimientos legales. Por ello, lo llaman el padre del departamento del Cesar. Entre los que acompañaron a Murgas Apontes o coautores están dos políticos importantes. El primero es el abogado Crispín Villazón de Armas, 1928-2015, uno de los más fervorosos defensores del proyecto frente a algunos de sus opositores, como lo evidencia en sus palabras pronunciadas en un evento interesante que creo que yo consideraría que el departamento nace en el patio, ¿sí? Y me refiero al foro multitudinario realizado en San Diego el 21 de septiembre de 1966. Crispín le da una respuesta a Pedro Castro Monsalvo en ese foro y le dice: nosotros creíamos que usted al llegar hasta acá venía con la buena nueva de su adhesión al proyecto Procesar. Murgas, página 161. Con estas líneas, Villazón inició su discurso. Después se eleva su indignación. Pero lo suyo es algo osado y ha sido una verdadera catalinaria, como si nada estuviera ocurriendo en las tierras del Cesar. Y en el cierre dice: al Cesar nadie lo detiene. Hoy este pueblo aquí presente se lo ha demostrado. Y San Diego no está solo con él. Está de pie todo el Cesar. A usted ya lo hemos derrotado varias veces y lo vamos a derrotar nuevamente con el Cesar bajo las lámparas del Senado de la República. Sí, me refiero, por ejemplo, a los grandes conflictos que los dirigentes políticos tuvieron durante la época. Ese contexto interesante de los intereses que hablamos en el título. Otro coautor fue Aníbal Martínez Zuleta, 1927-2014, abogado y político colombiano, excongresista, excontralor y exalcalde de Valledupar. Se separó del sector liberal que lideraba Pedro Castro Monsalvo y se unió al MRL. Claro que hoy, antes de morir, terminó en otros movimientos, ¿verdad? No prácticamente liberales. Desde donde defendió el derecho que el Cesar estaba, ¿sí? Digamos, lleno de necesidades básicas, sin educación, sin salud y sin ninguna atención, por el abandono del poderío que representaba Castro Monsalvo desde Santa Marta en Magdalena Grande. Es decir, ya entra otro dirigente político a la contienda con Crispín Villazón, ¿sí? A confrontar con Castro Tres Palacios.
En esta lectura que estoy planteando, que estoy haciendo atenta y detenida de las fuentes documentales primarias y secundarias revisadas, en el análisis del contexto político, ¿sí?, económico y cultural de los líderes del proyecto, y en el que se produce la creación del departamento, ¿sí?, digamos, en el recorrido que voy a hacer de la conferencia, en el texto leído aparecen citas, imágenes de apartes, ¿sí?, de las diversas fuentes que dan respuesta a la inquietud formulada en torno al tema. Utilizaré recortes de prensa, ¿sí?, portadas de libros, donde podemos hacer una interpretación propia del contexto estudiado. De tal manera que el texto, ¿sí?, lo que voy a presentar tiene 3 apartados, los cuales buscan presentar primero un estado del arte frente al tema investigado. Segundo, un horizonte historiográfico y la proyección de un departamento soñado, ¿sí?, porque así lo consideró uno de los dirigentes políticos. Bien. Un departamento soñado bajo el concepto de amor. Bueno, eso lo vamos a hablar, por ejemplo, en el caso del doctor Dangond, que es el que propone esa iniciativa de que el Cesar se crea por el amor. Bueno, la primera parte entonces, ¿qué revisé? En el estado del arte sobre la creación del departamento y atendiendo a la búsqueda bibliográfica desde las diversas tipologías, formatos y registros necesarios para levantar el estado del arte en relación con el tema, encontré 12 textos que se han preocupado por aportar miradas sobre la creación del departamento, desde diversos temas, contextos, tendencias historiográficas, ¿sí? Los he organizado de la siguiente manera: 3 grupos. En el primero encontramos 6 textos, los cuales tienen en común el presentar la anécdota, los hechos previos, durante y hechos posteriores a la creación del departamento, los personajes claves, aunque presentan información valiosa sobre la diversidad étnica, cultural y geográfica del Cesar. Me refiero a los trabajos de Castro Socarrás, 2 trabajos, uno publicado en el 97 y otro en el 2017. ¿Sí? Castro Socarrás aporta sobre temas sobre el poblamiento étnico e hispánico, personajes de la Guerra de los 1000 días como el general Saba Socarrás, algunos episodios históricos, ¿sí? Y el segundo libro, que hay una distancia de 20 años, bueno, hay un lento avance investigativo e historiográfico en el texto, digamos, poco avance, ¿sí? En el caso del texto de Martínez Zuleta, 1999, ya expresa su intención desde el título, es decir, él presenta escolios o notas que se ponen a un texto para explicarlo, ¿sí? El texto se llama Escolios y croniquillas del país vallenato, ¿sí? Y presenta, por ejemplo, información sobre digamos, los paisajes de Valledupar, las manifestaciones culturales que particularizan lo que él llama el país, lo que él llamó el país vallenato, como él mismo en su discurso lo escuchamos siempre. El otro texto es de Castro Tres Palacio y Castro Maya. Bueno, tienen estas mismas intenciones, el de Castro Socarrás, igual, y el de Martínez Ubarnes e Iguarán Aguilar en el 2003 presenta un libro que reúne varios ensayos a través de los cuales se limita a hechos claves vinculados con la creación de los municipios del Cesar a partir de fuentes secundarias, ¿sí? El texto de Murgas Aponte, la creación del Cesar, Memorias de una Gesta, es un texto interesante porque, digamos, el doctor Murga es
es, digamos, es uno de los vivos, o sea, la fuente viva de lo que sucedió en el momento, en la coyuntura de 1967. Por lo tanto, se convierte en una fuente interesante. Eh, Como se denomina el padre del departamento, el Cesar, esto le permitió hablar en el libro que he citado, desde los espacios de experiencia que vivió en la época como político, abogado y defensor de la Ley 25, sancionada el 21 de junio del 67, que dio vida jurídica al departamento. Este libro aparece en el marco de los 50 años de la creación del departamento. Está organizado en 20 capítulos, los cuales relatan las acciones políticas, jurídicas, administrativas y logísticas que él y otros cesarenses realizaron para alcanzar su sueño. Así, dichas acciones se evidencian en los títulos de los capítulos de principio a fin. Ejemplo, el capítulo 1, postulación del doctor Alfonso López Michelsen para la gobernación del Cesar y el Código de Razones. El capítulo 7, la inauguración del departamento del Cesar de acuerdo a la Ley 25 de 1967, entre otros. Bueno, esto lo reuní en el primer grupo. En el segundo grupo ya hay unos trabajos más fuertes en el campo historiográfico que tienen que ver con la economía del algodón, el caso, por ejemplo, de Jaime Bonet, ¿sí? Coincide con los otros estudiosos en considerar que el algodón, producto primario, marcó el ritmo y la orientación del crecimiento económico en el Cesar. El algodón creó el departamento, ¿verdad? Una de las tesis que se plantea sobre la creación. ¿Sí? También hay otros textos interesantes como el de Calvo y Meisel Roca. ¿Sí? Bueno, el profesor Hugo Sánchez en el 2008, desde una amplia formación en el área de historia, propone un estudio a partir de la recolección de información, dialoga mucho con diversas fuentes periodísticas, estadísticas, geográficas, musicales y jurídicas. Encontramos entrevistas logradas por el autor a políticos, abogados. Bueno, el texto de Hugues es bastante completo en este sentido porque hay distintas voces y visiones. Y lo interesante en el texto parte de una revisión panorámica del Magdalena Grande de 1700 a 1950. Y en lo que respecta a la creación del departamento, inicia con unos antecedentes que presenta como título, la antesala y las razones. A partir del Congreso Orientalista presidido en 1958 por el cesarense Jorge Dangond Daza y por el santanderiano Augusto Espinosa Valderrama. Es decir, ya en el 58 ya se estaba planteando la necesidad de crear el departamento del Cesar. En el denominado Congreso Orientalista. Esto lo revisé del texto del profesor Hugues ahí. En dicho congreso ya se planteaba la idea de crear este departamento con el municipio del Banco como capital y así modernizar esta área del país. Sánchez también argumenta cómo la música vallenata, si bien no fue el motivo central, sí logró su difusión y por tanto se posicionó como un elemento de cohesión cultural como configurador identitario. ¿Sí? Bien, el otro texto con una configuración fuerte a nivel historiográfico, pero con una línea económica, es el de Gamarra Vergara en el 2005, ¿sí? Editado por el Banco de la República. En este documento se trabaja el vaivén de la economía cesarense, el auge del algodón en 1960 y la caída de sus precios en el 70, el aumento del PIB per cápita, la crisis económica en las décadas de los 80 y 90. Entonces, es un texto interesante porque permite analizar un postulado en la cual el Cesar prácticamente ha fracasado en sus proyectos económicos, el algodón, la minería, la agricultura, la ganadería. Son proyectos, si se analizan a fondo,
son proyectos que se han, digamos, no han dado en formar un departamento como lo soñaban los creadores. El caso, por ejemplo, de López Michelsen, más adelante lo vamos a ver en un titular de prensa como el departamento piloto de Colombia. ¿Sí? Bien, en el tercer grupo hay un trabajo interesante, pero ya no tan histórico, y es el de relaciona, hay una confluencia entre periodismo y literatura. Se trata de la obra de Sánchez Baute en el 2011, cuyo interés no es investigar la historia de la violencia en Colombia, sino comprender sin señalamiento los contextos culturales, económicos, históricos y políticos que aunaron el terreno para que dos hombres del Cesar se transformaran de Ricardo Palmera y Rodrigo Tobar en Trinidad Palmera y Jorge 40. Así le dedica Sánchez Baute un capítulo a la creación del departamento en que la economía del algodón en los años 60 y 70, la música vallenata y el contrabando como práctica convirtió a muchas familias pobres en ricas. Ya Alfonso Mundera lo había planteado en su texto Ilegalidad y Frontera, la base de la riqueza de muchas familias en el Caribe a través de la ilegalidad, del contrabando. El contrabando está detrás de las labores de la tierra, así lo cita Mundera, del poder de las élites, de lo urbanístico y de una forma de vida y formación de valores a nivel del Caribe. Pareciera que el contrabando tuviera una fuerte influencia cultural. Bien, con esta idea termino ese balance, aunque muy corto, pero bueno, nos da un indicativo de que se ha publicado sobre el departamento. Sigo con la segunda parte, que es el horizonte historiográfico. En aras de aportar a la tarea de la investigación y la escritura de la historia en términos de Julio Aróstegui, 2001, presentamos a continuación un horizonte historiográfico para contextualizar el tema investigado. Según Murgas, en el 2017 las bancadas o grupos parlamentarios de partidos como el liberal, el conservador, la minoría comunista, aunque muchos nieguen que en ese momento había minorías comunistas, la ANAPO y el MRL apoyaron la creación del departamento. Él y otros líderes de esta tarea mencionados en líneas anteriores no eran ruedas sueltas, pues estuvieron vinculados a uno de estos grupos políticos. En el caso que nos interesa, los líderes políticos que crearon el departamento inicialmente se identificaban ideológica y económicamente con uno de los partidos, algunos de los partidos tradicionales de la época. Tanto el precursor, el autor y los coautores pertenecieron al Partido Liberal, sin desconocer que este tenía dos tendencias diferenciadas y con una apuesta en común por la creación del departamento, como lo anota Alfonso Araujo en su discurso en el Foro de San Diego a favor de la creación. ¿Sí? Miren lo que dice el doctor Murgas. El doctor Castro Monsalvo es de un ala de ese oficialismo liberal. El doctor Villazón, el doctor Murgas y el doctor Clemente Quintero son de otra ala. El uno es del turbayismo y los otros tres son del yerismo. Pero yo aquí quiero y que sepa a los cuatro vientos es que en lo que sí estamos unidos y firmes, doctor Castro Monsalvo, es en la creación del departamento del Cesar. Murgas 2017, 151. Luego, algunos de ellos, como Alfonso Araujo Cotes y Aníbal Martínez Zuleta, hicieron el tránsito al MRL a través de Alfonso López Michelsen, quien para 1967 estaba con la comisión de unir el MRL y al Partido Liberal. Michelsen, al igual que su padre López Pumarejo, quería llevar a cabo una revolución y un proceso de transformación en todos los sentidos posibles de la sociedad, pero procuraba hacerlo por vías constitucionales, alejado de las acciones beligerantes. Mauricio Botero, 2016, plantea que la creación del MRL se debe al seminario La Calle, ya que en el 1957, durante el gobierno militar de Rojas Pinilla, como fruto de la reunión de diferentes jóvenes intelectuales
como Francisco Zuleta, Felipe Salazar, Indalecio Liévano, Jorge Gaitán, entre otros, ¿sí?, se unieron a ese movimiento. También anota que varias fueron las afinidades entre Alfonso López Michelsen y el MRL para elegirlo como el líder máximo de este partido. La oposición al Frente Nacional, la inclinación literaria y cultural, entre otras. Ahora bien, la aparición del MRL en la vida política de Araujo Cotes, uno de los líderes, Martínez Zuleta, otro, ¿sí?, la indiferencia de Pedro Castro Monsalvo a la creación del departamento frente a la insatisfacción de las necesidades básicas, ¿sí?, de las personas del Magdalena Grande, Pedro Castro Monsalvo se oponía. En este sentido, Aníbal Martínez Zuleta le dice, pero el peor caso es suyo, doctor Castro Monsalvo, mandando y mandando, y nada de progreso para esta provincia, nada para los humildes y sus paisanos campesinos, nada para los caminos y las carreteras, nada de escuelas, nada para las industrias, y menos para los recursos y bienestar para nuestra gente. Nadie ha ostentado tanto poder como el suyo y nada. O sea, siguió el conflicto entre los líderes políticos. El proyecto de la creación del departamento para la época, como lo hemos demostrado a lo largo de lo que hemos planteado, creó muchas divisiones debido a los intereses políticos y económicos. Claro está, estaban en juego muchos intereses había. Así, por ejemplo, Castro Monsalvo, que también se defendió digamos, de los impulsos de los líderes, ¿sí? Consideró que esto que ustedes proponen, así lo cita Murgas, esto que ustedes proponen es eso, precisamente, un federalismo fatal, peligroso y arriesgado. El Estado soberano del Magdalena ha mantenido la paz política y el progreso sostenido en todo su territorio. Ahora se han creado nuevos departamentos y aún no se sabe cuáles serán sus resultados. El cesar no es posible. Ya es hora de parar ese desangre de la unidad nacional. ¿Sí? Bueno, hay una referencia al siglo, digamos, lo que plantea Murgas aquí, el concepto de departamentalitis, ¿sí?, en el siglo XX, ¿verdad? Se crearon muchos departamentos. Es evidente que Pedro Castro partía de considerar que la creación de este otro nuevo departamento generaba más incertidumbre que certeza, ya que desde su mirada el Cesar no contaba con gobernadores, secretarios, funcionarios preparados y de experiencia para gobernar, lo que en otras palabras se traducía en considerar que la región carecía de líderes, que no había nombres para sacarlo adelante. Las razones que puso Castro fueron desvirtuadas por los directores y creadores del Foro de San Diego, realizado el 21 de septiembre del 66, y organizado por Murga, Crispín Villazón de Armas, ¿sí?, Aníbal Martínez Zuleta, Francisco Calderón Guerra, Clemente Quintero, en un ancho y amplio patio de la residencia de la familia Calderón y acondicionada por la señorita Fanny Rivadeneira Puglia y Clemencia Arzuaga en San Diego. Por eso yo planteaba ahorita que el patio es clave en la creación del departamento, el patio de San Diego, de la familia Calderón Guerra. Así, por ejemplo, en la toma de la palabra, Aníbal Martínez Zuleta partió de su trayectoria en cargos políticos administrativos para defender la claridad que él y los demás, Murgas Aponte, Villazón de Armas, tenían sobre la autonomía regional, la descentralización administrativa, las competencias políticas para gobernar y la amplia experiencia en el campo que evidenciaban sus vidas. En este sentido, también podemos reconocer que la dinámica de los partidos a los que pertenecían los creadores del departamento no correspondían del todo con las lecturas hechas por la historiografía tradicional, ¿verdad? De ver, por ejemplo,
en el siglo XX de ver departamentos liberales, trapo rojo o trapo azul, ¿sí? O eran liberales o eran conservadores. Es una de las lecturas propias de la historiografía tradicional, tanto del siglo XIX como del siglo XX. En este sentido, Brenda Escobar, 2013, quien señala que los estudios tradicionales solo vieron el enfrentamiento alimentado por las guerras civiles, confrontación bipartidista o periodo de inestabilidad política debido a los diferentes proyectos de Estado. En el caso del departamento del Cesar, no todos fueron liberales. Si bien es cierto que los líderes tuvieron su inclinación hacia el Partido Liberal, muchos que formaron parte de la Junta de creación del departamento eran conservadores. Por ejemplo, Dangond, Jaime Dangond. Bien. El Cesar, lo planeado y lo soñado. Lo que quiero plantearles entonces es que es una lectura historiográfica tradicional ver solamente el siglo XX a los departamentos como liberales y como conservadores. Bueno, el Cesar, lo planeado y lo soñado, que es la tercera parte de la conferencia. En este apartado mostramos cómo un grupo importante de políticos y empresarios que le apostaron a la creación del departamento lo hicieron desde una perspectiva humanística moderna, y para ello vislumbraron un horizonte de desarrollo económico y sociocultural a partir de unos ideales, unos propósitos y unas potencialidades con las que contaban para llevar a feliz término la tarea política y administrativa que se habían impuesto. Estaban convencidos de que seguir siendo parte del Magdalena o la parte sur, los recursos no serían suficientes para alcanzar una vida más pacífica, digna y autónoma. Jaime Dangond, 1987, en su libro, referenciado en líneas anteriores, alude a las ideas modernistas del pensador y profesor francés Henri Berthelin, 1857-1943, con las que coincide respecto a que una nación tiene necesidades económicas, socioculturales comunes y que para satisfacerlas es necesario crear entidades públicas con funciones a favor del anhelo colectivo de la prestación de los servicios a una comunidad de manera armónica y continua. Miren ya cómo estaban pensando esos espacios de experiencia, ¿sí? Esos imaginarios que tenían de un departamento moderno. Bien. Dangond también cita a José Joaquín Castro, su profesor de Derecho Administrativo, en lo que respecta a lo que debe tener en cuenta, aparte de lo legal, a la hora de crear un departamento. Es decir, aquellos factores de carácter social, económico y geográfico y otros no menos importantes que representen el común anhelo de satisfacciones, necesidades colectivas permanentes, ya que el departamento es una realidad, un conjunto de intereses municipales, de solidaridad, de unión. Y así puede planearse un desarrollo más promisorio. Así lo pensaba Dangond en su texto. Entonces, vemos, por ejemplo, en este sentido, titulares de la prensa de la época de la aparición de este ideario soñado. El Cesar será un departamento modelo, afirma el gobernador. El algodón, factor decisivo. Integración con Venezuela, factor para el desarrollo del Cesar. Emporio de riquezas agrícolas y ganaderas, moderna capital. Perspectiva de éxito. El Cesar se convertirá en el departamento piloto de Colombia. Lleras anuncia en el Cesar plan para integrar la costa. Los titulares de prensa del Tiempo, Eco, ¿sí? El Espectador. En una de estas imágenes
muestra a Alfonso López Michelsen en la posición como primer gobernador, ¿sí? Y en cuyo discurso prometió modernizar al Cesar para superar esas administraciones de partido, de clase social y confrontaciones bipartidistas, es decir, darle participación a otros sectores políticos. ¿Sí? Planeaban como que acabemos con ese bipartidismo, esa lucha, esas contradicciones propias, y podemos entonces avanzar en el proceso de modernización. López destacó la actitud esperanzadora de los cesarenses como sinónimo de progreso. También postuló el cultivo de algodón como factor decisivo y de progreso. Hay otra información, por ejemplo, la elaborada por Daniel Sanfer Pisano, Gloria Moanac y Andrés Alzate, con la colaboración de Álvaro Cepeda Zamudio y la fotografía de Miguel A. Díaz. En este informe, ¿sí?, que está un poquito más arriba, o sea, hay que reducir un poco la imagen, señala al Cesar con el 77% de las áreas, de las hectáreas, perdón, de exportación económica estaban concentradas en la ganadería típica, muy extensiva, mucho ganado, mucho terreno. Pero la actividad agrícola era considerable. Ese es el informe que presentan ellos, ¿sí? Pues el Cesar era la región más algodonera del país con un sembrado de 74.000 hectáreas. Ahí está, factor decisivo. Ese es el texto, ¿sí? Cuyo valor de la cosecha fue en esos momentos de 500 millones de pesos, al punto de constituirse el algodón en un signo fundamental de la economía vallenata. Los autores de este escrito se apoyan en el estudio del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA. Por esos días mostraba la elevada rentabilidad de las inversiones en algodón por hectárea y bastante elevada y superior a la derivada por la ganadería. Bien, la producción de algodón se incrementó en un 202%, de modo que el promedio de hectárea alcanzaba más de 1,5 toneladas. Destaca como materia de empleo, más de 45.000 personas se ocupaban de la recolección del algodón, ¿sí? 300.000 provenían de otras regiones. Los salarios rurales eran uno de los más elevados del país. Sin embargo, no deja de lado algunas dificultades por las modificaciones de los precios que autorizó el gobierno, según los algodoneros, sin correspondencia con el encarecimiento de los costos por los sucesos cambiarios y monetarios que se estaban dando a nivel mundial. Y la evolución de los precios internos, la deficiente tecnificación del cultivo, entre otros problemas. Bien, entonces, sí, el algodón fue importante, interesante, pero no se mantuvo. Bien, hay otro titular de prensa, por ejemplo, Lleras, ¿sí?, resalta el espíritu de modernización del ente administrativo, hablando de integración para la costa. ¿Sí? Integrar la costa significa no solamente el comercio entre la región, sino también visionarla desde el comercio internacional, a partir de la economía del algodón que estaba dando los mejores dividendos. A lo anterior le sumamos la creación del departamento desde el ideario de amor, ya es otro concepto, ¿sí?, que parte de Jaime Dangond en su libro. Él considera que el ideario de amor, de simpatía y de esperanza, según las palabras de Jaime Dangond, pronunciadas en la instalación de la Junta y que presidió el delegado por el Ministerio del Gobierno, doctor Jacobo Pérez Escobar. Miren lo que dice Dangond: si nacimos del amor,
si en la tramitación parlamentaria nos rodeó inusitada y unánime simpatía, si poseemos un territorio de óptimas calidades, si de vieja data somos refugio y solar acogedor de compatriotas que expulsó la violencia de su patria chica, si somos esperanza y orgullo de la nación, entonces, amigos cesarenses, debemos hacer los sacrificios necesarios y convertir en apoteosis la efeméride de nuestro nacimiento. Dangond, 1987, página 83. Este discurso de Dangond Ovalle, que presenta en este texto, pronunciado en una de las reuniones de la Junta del Departamento celebrada el 24 de octubre del 67, es una invitación a los cesarenses para entregar una cuota más de sacrificio a fin de celebrar en un futuro inmediato, diciembre del 67, el nacimiento del departamento. Esto debido a que esos momentos de ausencia o precariedad de servicios públicos fundamentales era evidente y generaba malestar, como lo registra uno de los textos de la prensa que revisé, cuya fecha corresponde con un día antes de la inauguración del departamento. Allí se describe cómo subsistían los habitantes de muchos lugares del Cesar. Jaime Dangond se valía de la idea del amor, idea que reiteraba no solo en las alocuciones y conferencias, sino también en otros textos recogidos a lo largo de las 7 partes que conforman este texto, El Cesar, hijo del amor, 1987, y que aparece con motivo de la celebración del aniversario 20 del departamento del Cesar. En este sentido, podemos analizar cómo el libro de Jaime Dangond dialoga o establece relaciones transtextuales con otros textos a partir de dichos temas. Para ello, observamos la siguiente imagen, la que estamos viendo, la portada del libro. Esa, ¿sí? Analicemos varias relaciones transtextuales que aparecen ahí, encontradas en este libro. La primera es la paratextualidad, diálogo con sus paratextos. Gerard, 12. Observamos que los paratextos, título y la portada, pintura en la que se destaca el cultivo del algodón, las notas del acordeón, la ganadería y la armonía de la naturaleza. Está presente de manera idílica la naturaleza. Dialogan con la idea del Cesar como hijo del amor que se desarrolla a lo largo del texto. La segunda relación es la intertextualidad o copresencia de un texto en otro, mediante plagio, citación o alusión. Gerard, 12. Hemos identificado en el libro varios intertextos o copresencia de un texto en otro, mediante, por ejemplo, en el caso de Dangond encontramos 3 alusiones. La primera referida al paseo del folclor vallenato del amor, amor, ¿sí? Dangond, 1987, página 20. Este aire musical o composición popular ha tenido una fortaleza en el Cesar y la Guajira, y es muy coherente de parte de Dangond en su libro, dado que recoge el ideario de él y de otros políticos, ¿sí?, que defendieron como principio la creación del departamento. El otro intertexto es El amor en los tiempos del cólera, que lo cita Jaime Dangond ahí, de Gabriel García Márquez, que precisamente su año de publicación coincide con la creación del departamento. La frase de Florentino le dice a Fermina su deseo de morir, pero de amor. Y la tercera alusión que aparece en el libro es la del mensaje del Papa Juan Pablo II en la visita a Colombia el 1 de julio del 86, sobre la necesidad de construir una civilización de amor para dignificar las condiciones de vida de los colombianos más pobres. Todas estas alusiones refuerzan la filosofía de amor idealizado que orientó estos patriarcas. ¿Sí? Y por otro lado, sí, ya estoy terminando,
desde la perspectiva del concepto de amor que defiende Dangond en su libro, ¿sí? Ese concepto es idealizado, pero llama la atención una contradicción del amor desde lo religioso, pues él asociaba el ser ateo con maldad, como se lee en la siguiente cita. Tiempos donde predomina el terrorismo, la anarquía, el ateísmo, la maldad, la droga, Dangond, 1987, página 21. Esto lo llevó a expresar su miedo, entendiendo como la fuerza que se ubica en el centro de una relación política que puede atravesar los regímenes y las ideologías. Boucheron, 2016-10. Este miedo de Dangond, fíjense, lo expresa ahí en su libro, por considerar la idea de que fueran las minorías comunistas quienes crearan y organizaran el departamento del Cesar. De allí que expresó lo imperioso de la creación del departamento, dado que temía que las minorías comunistas o apóstoles de la revolución atea, Dangond, 1987, se adelantaran a crearlo. Con esta mirada visionó al Cesar desde el deseo de progreso y el amor por el terruño, desde su riqueza algodonera y su alianza por la promoción del Festival Vallenato como proyecto para consolidar una identidad cultural y una patria cristiana, católica, ¿sí? Antes de que los apóstoles crearan el departamento. ¿Sí? Bien. En lo que respecta, ya en la parte final, en lo que respecta al propósito fundamental que los movía a avanzar en este proyecto, este estaba relacionado con la búsqueda de mejores condiciones de vida, ¿sí? En todos los órdenes. Por ejemplo, hay un folleto interesante que publica Dangond ahí y que considera, por ejemplo, un folleto que es producto de la Comisión Primera Constitucional, ¿sí? Y la Segunda Asamblea de Municipalidades del futuro departamento, y esto lo recogió en su libro. Es presumible por demás y por todos aceptado que crear el departamento buscamos un mejor estar en lo administrativo, en lo político, en lo económico y en lo social, que bajo ningún motivo la mera satisfacción del prurito de entrar a formar en el ya larga lista de entidades de derecho público, como una más entre las numerosas hermandades. Bueno. Y termino entonces con los actos inaugurales. Una reseña corta, por ejemplo, cómo a través de una cita, ¿sí? Esas festividades de la creación del departamento fue por lo alto. Los actos de inauguración están calculados en cuantía no inferior a los 300,000 pesos y la partida que dispone la ley 25 de este año, artículo 10, para organizar la instalación del nuevo departamento solamente podrá conseguirse de enero en adelante. La Junta ha considerado que nosotros los cesarenses no tenemos por qué ser menos que los ciudadanos de Sucre y Risaralda y estamos en la obligación de imponernos ese nuevo sacrificio económico, ya que somos los anfitriones, somos los dueños de casa y las festividades inaugurales a todos nos competen. De tal manera que esos horizontes de expectativas de la cual habla Coselec, ¿sí?, de los cesarenses, para referirse a las proyecciones que tenían los dirigentes, los líderes en la creación del proyecto, ¿sí?, fue interesante, se debatió, hubo contradicciones, se plantearon ideas filosóficas desde el concepto de amor, desde la influencia de un autor francés, y se consolidó la creación del departamento, con todas las peripecias y con todas las grandes dificultades que ha tenido hasta hoy, ¿verdad? Las grandes problemáticas que ha tenido prácticamente en las iniciativas económicas. Y termino entonces con, dentro de ese ámbito de las dificultades, también en la creación de este nuevo ente administrativo
también provocaron diferencias a nivel de los compositores de la música vallenata. Tal es el caso de la canción Aquí está el Magdalena, un merengue de Julio Erazo, canción dedicada al maestro Rafael Escalona tras la segregación de la región suroriental del Magdalena, en la que se formó el nuevo departamento de Cesar en 1967. Vamos a escucharla para que ustedes entonces consideren estas grandes diferencias entre los compositores también, no solamente entre dirigentes políticos. Que Rafa había dicho que ahora sí se fregó el Magdalena. El César se quedó con todito, inclusive también con la música buena. Que se acuerde que acá quedé yo, José Barros también Chopirina. Que se acuerde que acá quedé yo, José Barros también Chopirina. Gary Fuente, Andrés Pasabelito, Pancho Rada, Martelo y Marchena. Rafa, aquí está el Magdalena. Rafa, con sus mil cosas buenas. Rafa, aquí está el Magdalena. Rafa, con sus mil cosas buenas. Aquí está el Magdalena, Rafa. Para todos ha sido un orgullo de tu nombre por tierra lejana, pero piensa en los tiempos aquellos cuando el Magdalena inspiró tu tonada. Imposible que tú no te acuerdes de tus tiempos allá en Santa Marta. Imposible que tú no te acuerdes de tus tiempos allá en Santa Marta. Te tiró cuantas cosas bonitas que a la Maye dijiste en tu carta. Rafa, aquí está el Magdalena. Rafa, con sus mil cosas buenas. Rafa, aquí está el Magdalena. Rafa, con sus mil cosas buenas. Cesar es región ganadera y qué bueno el ganado vallenato. Acá tiene ganado Cruz Mejía y también los Molinas lo tienen en plato. Y también nos quedó en Santa Marta una cosa que a todos amaña. Y también nos quedó en Santa Marta una cosa que a todos amaña. Es el alma del pueblo costeño, es el rico y sabroso roncaña. Rafa, aquí está el Magdalena. Rafa, con sus mil cosas buenas. Rafa, aquí está el Magdalena. Rafa, con sus mil cosas buenas. Este es el Magdalena, sabroso. Bueno, y muchas gracias por haberme escuchado. Gracias, gracias, mi estimado César. Bueno, el maestro Escalona metiéndose en lío con Julio Erazo, que a pesar de que es barranquillero, vive en Guamal y siempre se ha declarado magdalenense. Bueno, y le hace una cuña al ron, al 7 letras, al whisky de los pobres, no, ese es el centenario. Pero bueno, qué chévere, César. Muchas gracias por tu participación en esta tertulia Samaria, la creación del departamento del Cesar, entre prácticas sociales, económicas, políticas y culturales. Sin duda alguna, pues que esto nos adentra en esas discusiones que nos permiten comprender lo que hoy está sucediendo, inclusive en los sures, cuando se está proclamando, se está conversando mucho alrededor de sacar del departamento del Cesar un grupo de municipios y otra parte de Bolívar y tal vez del Magdalena a conformar un nuevo departamento hacia el sur. No sé si en la capital está proponiéndose Agua Chica o Ocaña. Lo cierto es que este proceso de departamentalitis, como se conoce, fue muy dado en la década de los 60, como se dice, nació el departamento de Sucre, Risaralda, nació La Guajira, nació el departamento del Cesar, de tal manera que ya después los nuevos departamentos fueron las intendencias y comisarías ya en la Constitución del 91.
De todas maneras, es bien interesante esta reconstrucción histórica. Me parece que definitivamente para los historiadores sigue siendo un valor importante la prensa. La prensa hay que consultarla porque la prensa tiene la fotografía del día. Ahí está Alfonso López Michelsen, ahí está el MRL, el Movimiento Revolucionario Liberal, muy cerca sin duda a la izquierda, ¿verdad? Una respuesta interesante, inclusive muchos de los militantes del MRL van a terminar justamente en la guerrilla, la juventud sobre todo. La Calle, ese periódico que sacaban, inclusive que después estaba al frente de él también Nacho Vive, que formó parte tal vez del MRL. De todas maneras, dejamos abierta la pregunta. No sé, Omar, si hay preguntas ahí en el chat o aunque hay una persona con la mano levantada. La señora Beatriz Ramírez. Gracias, Manuelito Niño. A ver, la señora Beatriz Ramírez. Hola, gracias. Bueno, sí, soy Beatriz, soy de Valledupar y excelente la exposición del profesor César. Ese recuento histórico que nos hizo apasionante. Solamente quería hacerle una pregunta. Entre toda esa historia que él hizo, ¿qué papel jugaron las mujeres de Valledupar en la construcción del departamento? O sea, solamente nos nombró a esas mujeres en el patio, perdón, en el patio del barrio de San Diego, en el patio de San Diego, pero no vi más en la historia si hay mujeres en la construcción del departamento, las que fueron como suplentes cuando la creación del departamento. ¿Qué tanto sabe el profesor o qué pudo investigar al respecto? Es mi duda, pero por lo demás, excelente y sobre todo traernos esas canciones vallenatas, excelente, que las había escuchado. Gracias. Bueno, César, también es cierto, en esa misma pregunta de la señora Beatriz, había una funcionaria tal vez hermana de Crispín Villazón que trabajaba en la Asamblea Departamental del Magdalena. Hay todas unas anécdotas alrededor del papel que jugó esta señora en esa parte. No sé si lograste rastrear esa parte en lo que fue el papel de las mujeres en la conformación del departamento del Cesar. Bueno, aquí tengo el decreto 1419 del 67 por la cual se designan los miembros de la junta organizadora del departamento. Y claro, hay más hombres que mujeres. Creo que solamente se distingue como suplente, ¿sí?, Josefina Mendoza de Aguirre y Adelaida de Castro en la comisión, ¿sí?, en la junta organizadora. Solamente 2 mujeres y suplentes. Todos los principales y el resto de suplentes, ¿hay cuántos? Voy a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 principales y 12 suplentes. Y de los 12 suplentes solamente hay 2 mujeres en la junta organizadora. Lo que quiere decir que casi no, a nivel político, o sea, no voy a decir que no tenían influencia, sí, claro, pero no las veo acá. No las veo acá. Y estoy buscando en otras conformaciones, ¿sí? Por ejemplo, en el memorial a la Cámara de Representantes que hacen el diciembre 6 del 66, encuentro a varias mujeres, ¿sí?, como apoyo a la creación del departamento. Olga Dávila, viuda de López Pumarejo, Cecilia Caballero de López, ya, esas 2 mujeres. En las mociones de la asamblea, encuentro a Dolores Vaca de Bustamante, ¿sí?, participando. César, sería muy bueno
conocía, tal vez se llama Cecilia, la hermana, no sé si alguien de la gente del Cesar me ayuda. Ella era como secretaria general de la Asamblea del Departamento del Magdalena. Tal vez se llamaba Cecilia Villazón, hermana o pariente de Cristín Villazón de Armas. Ella en alguna conversación muy amplia que tuvimos en Bogotá hace muchos años en el apartamento de algunos amigos, José Luis Díaz Granado y otros poetas y escritores, ella nos contó algunas cosas que pasaron ahí en la Asamblea Departamental. Han logrado contactar, rebuscar esa parte de esos antecedentes. Ella nos contaba que cuando llegaba Pedro Castro, llegaron todos los vallenatos con la bulla de que se iban a separar del departamento del Magdalena. Pensaron que en Santa Marta se iba a formar era una pelea y que la gente iba a estar era brava y que se iban a levantar trompas, y los samarios le dijeron, ¿dónde está para firmar? Y nos vamos, y se van. Yo no sé si eso se fue cierto, forma parte de esas leyendas del realismo mágico de nuestro Caribe. ¿Has averiguado algo? ¿Has conocido alguna de esas reuniones, sesiones de la Asamblea? Bueno, profe, no he intentado, en el libro de Dangond se describen, pero no particularizan los sucesos que discuten ahí, solamente conformaciones de comité. Por ejemplo, aquí encuentro en el comité pro departamento de Cesar, encuentro a Josefina Viuda de Castro, no sé si esa es a la que se refiere a usted, y a No. Celia de Olivella. ¿Sí? Y en la junta elegida encuentro a la doña Josefina Viuda de Castro en la conformación de la junta. Y en el comité de finanzas también está ella, doña Josefina Viuda de Castro, que era el comité de finanzas, porque como en enero era que se iba a recolectar el dinero, había que garantizar las fiestas de la celebración. O sea, sí. Bueno, muy bien. Ese es un tema, César, tú que estás interesado, que me parece sería bueno mirar las actas de la Asamblea del Departamento del Magdalena entre el año de 1965, 64 hasta el 67, porque hay unas discusiones bien interesantes, porque fíjate tú bien lo decías con suspicacia, cómo desaparecieron el proyecto inicial de creación del departamento cuando estaba en el Congreso Nacho Vive. Uno podría decir, los que conocimos a Nacho, todo era posible que sucediera en el Congreso. Y de hecho, como lo dice Dangond, creo, se desapareció ese proyecto y, por supuesto, se volvió a crear el departamento de La Guajira, olvidándose de lo otro. Manuelito Niño nos dice que no necesariamente la música de acordeón es solamente vallenata. Muy bien, Manuelito, de allá de Pibijay. La señora Beatriz quiere intervenir nuevamente. Doña Beatriz. Sí, ya. Sí. No, solamente quería acotar algo más, y es que realmente las mujeres intervinieron políticamente en el decenio de la mujer de América Latina, que fue el año 1976 a 1985. Ahí fue ya donde ellas pudieron participar. Miren los años que habían pasado, porque inicialmente ya nos dimos cuenta cuáles son los apellidos, pues son las esposas de los líderes políticos pues de la época. Pero en el decenio de la mujer de América Latina ya ellas sí pudieron participar, y el objetivo primordial era el estudio de la forma como la mujer de la región pudo integrarse de manera más certera y precisa al desarrollo. Ellas no se unieron, si ustedes se acuerdan, en ese momento estaba el tema de los movimientos feministas en el país. En Bogotá todas las mujeres se estaban reuniendo y saliendo las nuevas feministas. Las mujeres de Valledupar no se unieron a esos grupos, ellas lo hicieron fue como cabildeo, como diálogo político, estableciendo redes, coaliciones, alianzas. Entonces,
era como eso lo que quería aportar, porque soy una estudiosa pues de la historia de la región. Y Bueno, pues muy para que de pronto el profesor César en Ajá. alguna otra intervención agregue un capítulo específico para el reconocimiento del trabajo de las mujeres. Profesora, Claro. está invitada Sí, sí. a que participe en las tertulias, denos sus datos y de pronto si tiene un tema que nos puede. El año 2022 y 2023 lo vamos a seguir dedicando digamos, al antiguo departamento del Magdalena, específicamente hacia el año de 1967, digamos, para no meternos ya en las particularidades, después creado el departamento del Cesar y el departamento de La Sí, Guajira. sí. Lo podemos mirar. César, bueno, de todas maneras, doña Consuelo, que es, no se puede uno hablar, no puede uno hablar de la creación del Cesar sin hablar de Consuelo. Sin duda alguna, pues es una mujer, ella lo dice, ella dice que el Festival Vallenato, es una expresión coloquial, nació con el pie derecho. ¿Cierto? Dice que nació con el pie derecho porque el gobernador era Alfonso López Miquelsen, ella y Rafael Escalona. Entonces, eso era sin duda alguna un elemento clave para el nacimiento. Alguna gente estudiosa del Festival Vallenato insiste que el Festival Vallenato del año 68, cuando nació, no es el primero, sino el segundo, porque el primero fue el que organizó García Márquez en el 66 en Aracataca, y que el maestro Escalona llegó comisionado por el Cesar, bueno, por Valledupar, no por el Cesar, justamente a esa reunión a proponer que el siguiente festival se realizara justamente en Valledupar y todos los años se fuera rotando de ciudad en ciudad del departamento del Magdalena. Entonces, que fuera en Pirijay, que fuera en Fundación, porque ya en Fundación se habían realizado algunos festivales organizados por un señor apellido York. Pero bueno, eso queda aparte para los estudiosos de la música y del folclore. Profesor, muchas gracias. ¿Hay otra pregunta para cerrar o invitarlo para la siguiente? Manuelito Niño, ¿ibas a preguntar algo? Bueno, César, nuevamente un abrazo para ti. Abrazo allá en Valledupar. Usted se ha quedado en Valledupar y está organizado en Valledupar. Muy bien. Los invitamos para que el día 26 de octubre, la próxima tertulia Samaria. Increíble, yo no me lo creo. Que tengamos 7 años, 6 años, vamos a cumplir los 7 años, de estar haciendo una conferencia mensual como un programa institucional de la Caja de Compensación Familiar del Magdalena. Ha sido un ejemplo, creo yo, para las cajas, no solamente del Caribe, sino para las cajas nacionales, pero también un poco también a abrir el espacio para la reconstrucción de la historia del departamento del Magdalena y de la región Caribe. Vamos a cumplir 500 años. Hemos planteado que no solamente son los 500 años de Santa Marta, sino los 500 años del departamento del Magdalena y posiblemente los 500 años de una nación que hoy se llama Colombia. La próxima conferencia del 26 de octubre se llama Los Otros, sin Patria, italianos en Santa Marta y el litoral caribe colombiano a comienzos del siglo XX. Hay 2 conferencistas, Giuseppe D'Amato Castillo, de origen italiano, por supuesto, y Lina Marcela Martínez Durango. No lo olviden, 26 de octubre. Ese día ya estaremos anunciando qué fecha estaremos presentando el tomo 5 de esta historia de la provincia de Santa Marta en los siglos XVI y XVII. Muy buenas tardes, nuevamente gracias César. Omar. Bueno, sí, doctor César, gracias por aceptar la invitación de Cajamat, por esta gran conferencia que nos deja mucho conocimiento. Gracias a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros. Ya saben, lo esperamos el 26 de octubre con la 9ª tertulia Samaria. Gracias al doctor Edgar y bueno, feliz noche para todos. Gracias. Hasta luego, César. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias a ti, Omar.
Y Manuel, recupérame el correo electrónico de la señora Beatriz que me escribió ahí, puso el correo electrónico, un home mail, por favor. Listo, César. Bueno, Bueno, bien, ok. nos estamos viendo. Gracias.